Bien, buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la toxicidad de los fármacos. En la introducción que le traemos, el uso de fármacos con utilidad terapéutica está sujeto a la ley de las consecuencias imprevistas que estaban en función de los mismos mecanismos de la acción de un fármaco, la dosis de fármaco, características del fármaco y el estado de salud del paciente. Las intoxicaciones por fármaco, se habla que en la farmacología se interrelacionan con la toxicología cuando la respuesta fisiológica a un fármaco es adverso o secundario. Se dice que la intoxicación no va a ser más que la reacción fisiológica causada por un veneno o por la acción de una sustancia tóxica o en mal estado. En la actualidad representan las intoxicaciones el 1%, que estas predominan casi siempre entre el 15 y 45 años de edad. Y más frecuente, en un 65% de todas las indicaciones van a estar dadas por eh, el sexo masculino. En el hombre casi siempre se va a ver más frecuente. Ahora, la dosis, le traemos unos conceptos de algunos de los tipos de dosis. A la dosis mínima, que es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico evidente. La dosis máxima es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Está la dosis terapéutica, que es la dosis ideal como tal, que es la que está comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. Por ejemplo, si nosotros hay medicamentos que la dosis es entre 15 y 30 miligramos por kilo dosis y nosotros utilizamos, por ejemplo, 20 miligramos por kilo dosis o 25, en dependencia del estado general del paciente, en dependencia de la edad del paciente y de las condiciones físicas del paciente como tal. La dosis tóxica constituye una concentración que produce efectos indeseados. La dosis letal va a ser la dosis que es inevitablemente aquella que produce la muerte. La dosis letal 50 o dosis mortal, que va a ser 50%, es la dosis que produce la muerte en el 50% de la población que recibe la droga. Ahora, la D50, que es la denominada dosis efectiva, 50 es la dosis que produce un fármaco, un efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe la droga. Ahora, si ustedes verán aquí en la parte de abajo, hablamos de qué es un antídoto. El antídoto es la sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. El antagonista va a ser aquel que produce un efecto farmacológico bloqueando el receptor y por lo tanto es capaz de reducir o abolir el efecto de los agonistas como tales. Ahora bien, dentro de los mecanismos de toxicidad medicamentosa, el hecho de que un fármaco perjudique más que beneficie a un paciente concreto depende de muchos factores, entre ellos la edad, la composición genética y las afecciones previas del paciente, la dosis administrada del fármaco y otros fármacos que el paciente pueda estar tomando. Siempre tenemos que tener presente las enfermedades que pueda tener ese paciente anterior. Siempre nosotros tenemos que hacer una anamnesis muy minuciosa. ¿Qué medicamentos tomas con anterioridad? Si algún medicamento le ha hecho alguna reacción adversa o le ha dado alergia a algún medicamento, etcétera, etcétera. Para las personas más ancianas o jóvenes pueden ser más susceptibles a los efectos tóxicos de un fármaco. Siempre decimos que entre los niños y los pacientes en edades geriátricas, las dosis tenemos que usar casi siempre las dosis mínimas y no la dosis máxima o una dosis intermedia casi siempre. Porque existen diferencias dependiendo de la edad en los perfiles farmacocinéticos o en las enzimas metabolizadores de fármacos como tal. Ahora, es posible que los pacientes con afecciones previas, dígase con disfunción hepática o renal,
Cuando hablamos de disfunción hepática renal, cuando es el hígado, puede existir alguna insuficiencia hepática o algún daño renal, que vamos a ver posteriormente algunos de ellos. ¿Por qué decimos esto? De afecciones previas hepáticas o renal. Porque en el hígado casi el 100% de los medicamentos se van a metabolizar. Y la vía de eliminación de los medicamentos casi siempre va a ser renal, a través de la orina. Ahora, existen pacientes alérgicos a ciertos fármacos también. Cuando se toman varios medicamentos al mismo tiempo, pueden verse alteradas tanto la eficacia como la toxicidad de cada fármaco, especialmente cuando comparten las mismas vías metabólicas o los mismos transportadores como tal. Por eso tratamos siempre de usar la menos cantidad de medicamentos, o sea, utilizar monodosis o monomedicamentos. ¿Por qué? Porque siempre pueden afectar el metabolismo de uno con el otro y no ser metabolizados bien en el hígado, y a la hora de eliminarlos también puede existir algunas interferencias o algunas situaciones. Ahora están los mecanismos de la toxicidad medicamentosa, que estos efectos adversos sobre las dianas. Órganos dianas son aquellos órganos que son principales, diga corazón, dígase los pulmones, dígase el hígado, dígase el riñón, puede ser el vaso también. A consecuencia de la unión del fármaco al receptor al que está designado, pero a una concentración inadecuada, con una cinética insuficiente o en el tejido incorrecto. Efectos adversos ajenos a la diana por la unión del fármaco a una diana o receptor al que no estaba designado. Están los efectos adversos mediados por el sistema inmunitario. Está la respuesta idiosincrásica, de la que no se conoce el mecanismo como tal. Ahora, cuando hablamos de efectos adversos sobre la diana, la finalidad del fármaco siempre es modular el funcionamiento de un receptor concreto, que va a ser el receptor diana, en un tejido concreto, que va a ser el tejido diana. Es posible que los tejidos adversos en la diana o en el tejido diana se deban al abuso de una dosis supraterapéutica del fármaco o la activación o inhibición de carácter crónico del receptor diana por parte del fármaco o de su metabolito. Podría ser que el receptor diana medie un efecto adverso por el hecho de que el fármaco actúe en un tejido que no era sobre el que tenía que actuar. Como los efectos sobre la diana están mediados por el mecanismo de acción deseado del fármaco, estos efectos suelen ser comunes a todos los fármacos pertenecientes a una misma clase terapéutica y por ello se denominan efectos de clase. Muchas dianas se expresan en más de un tipo de célula o tejido. Ahora, cuando hablamos de los efectos ajenos a la diana, se dan efectos adversos ajenos a la diana cuando un fármaco interviene con dianas que no eran las deseadas. Existen pocos fármacos tan selectivos como para actuar sobre una sola diana. Los receptores perdón, de fármacos son sumamente sensibles a la estructura tridimensional de los átomos en la molécula de un fármaco. Otro efecto común ajeno a la diana es la activación indeseada de distintos subtipos de un receptor. Ahora, la toxicidad idiosincrásica. Estas van a ser reacciones adversas que aparecen de forma impredecible en un conjunto muy reducido de pacientes por motivos desconocidos. Son aquellas que aparecen de forma aparentemente anormal, de momento, y que siempre aparecen en pocos pacientes. Por ejemplo, si estamos tomando el enalapril, que es un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensinas, que es un antihipertensivo, de hecho, que se utiliza para la hipertensión arterial, hay pacientes que lo toleran normalmente, pero hay pacientes que estos tipos de familia de medicamentos pueden provocar reacciones adversas. Dígase tos, que es una de las más frecuentes, puede provocar cefalea. En otros pueden provocar jabones, pueden provocar urticarias y lesiones elementales de la piel. Pero son
el más reducido cantidad de pacientes, por motivos desconocidos. Ahora, cuando aparecen reacciones adversas relacionadas a la idiosincrasia que cause un deterioro de un órgano o incluso la muerte, lo más común es retirar el fármaco. Casi siempre, lo primero que si hay un medicamento que está provocando alguna reacción adversa al paciente, lo primero que tenemos, la conducta a tomar de inmediato es suspender la medicación como tal. Dentro de la sobredosis de los fármacos, el médico y alquimista Paracelso escribió hace 500 años, todos los fármacos son veneno, no hay ninguno que no lo sea. La dosis correcta diferencia un veneno de un remedio. Por eso siempre nosotros los médicos, que somos los que prescribimos medicamentos, pero los enfermeros y enfermeras son los que colocan el medicamento. Sobre todo cuando utilizamos la vía parenteral, tenemos que tratar de utilizar la dosis correcta. Por eso siempre hablamos de los 5 correctos de enfermería, que hay que tenerlo bien. Y todos lo deben de haber visto ya en las revisiones bibliográficas, en las tareas que vivimos anteriormente, que hablábamos de las medidas o reglas a tener en cuenta en la administración de los medicamentos, que están los criterios estos bien claros. Se estima que 775.000 personas experimentan siempre algún episodio adverso debido a una dosis inadecuada del medicamento. Cuando hablamos de interacciones fármaco-fármaco, las interacciones han presentado varios efectos adversos debido a una mala conjugación de estos. Interacciones fármaco de carácter farmacocinético, que se producen interacciones farmacocinéticas cuando un fármaco cambia la absorción, la distribución, el metabolismo o la excreción de otro fármaco, de modo tal que altera la concentración del fármaco activo en el organismo. Por eso que se produce una interacción entre un fármaco y fármaco. ¿Entiendes? Son incompatibles porque alteran todos estos procesos farmacocinéticos en el medicamento, en el individuo. Ahora están las interacciones fármaco-fármaco, pero de carácter farmacodinámico. Cuando un fármaco cambia la respuesta a otro fármaco en tejidos diana o no diana, que pueden darse interacciones farmacodinámicas tóxicas cuando dos fármacos activan las vías complementarias, con lo que se produce un efecto biológico casi siempre exagerado. Están las interacciones fármaco-planta medicinal, que va a ser la seguridad y la eficacia de un fármaco que puede alterarse también con la exposición a productos que no sean farmacológicos, como alimentos, bebidas y suplementos fisioterapéuticos. Por eso a veces nosotros a la hora de administrar algún medicamento tenemos que evaluar con qué nos lo vamos a tomar o con qué se van a acompañar. Casi siempre se dicen que los medicamentos deben estar alejados de la comida, excepto algunos, aquellos que se puedan utilizar, que son inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, la ranitidina y otros más que nos sirven a nosotros como digestivos, que son antiácidos que nos sirven para la acidez o la hiperacidez o para los reflujos gastroesofágicos también, pudiéramos decir. Están también los mecanismos de toxicidad celulares, que aquí vamos a estar viendo lo que es la apoptosis y necrosis. Se dicen que las células siempre están equipadas con diversos mecanismos para evitar o reparar los daños. La toxicidad se produce cuando estas defensas están saturadas. Dependiendo de la gravedad de la agresión tóxica, una célula puede sufrir apoptosis o necrosis. Cuando hablamos de la apoptosis, podría ser beneficiosa cuando elimina células dañadas sin lesionar los tejidos circundantes. Y la necrosis se caracteriza siempre por la digestión enzimática del contenido de la célula, la desnaturalización de las proteínas celulares y la disgregación de las membranas celulares. Entonces, está la toxicidad
Disculpen, está la toxicidad en órganos y tejidos, que aquí vamos a ver una respuesta inmunitaria perniciosas o inmunotoxicidad. La estimulación del sistema inmunitario contribuye a la toxicidad de varios fármacos y clases de fármacos. Algunos fármacos pueden ser considerados como sustancias extrañas por el sistema inmunitario. Fármacos de moléculas pequeñas con una masa inferior de 600 Dalton, que no son inmunógenos como tal. Están los mecanismos de inmunitario más importantes, que van a ser aquellas respuestas de hipersensibilidad de tipo 1, que va a ser inmediata, o la anafilaxia, que estas se dan por la producción de inmunoglobulinas E tras la exposición de un antígeno. Estas se manifiestan en forma de reacciones con abones y eritemas en la piel. Abones son como las ronchas que nos salen en nosotros a veces en la piel, que nos pueden causar jabones, o sea, abones es como se llaman. Son el relieve cuando tenemos alguna alergia a algún medicamento, que ustedes ven causarlo parecido a ronchas. Están las tipo 2, que no va a ser más que una hipersensibilidad citotóxica, de que depende de anticuerpos. Cuando un fármaco se une a las células y es reconocido por un anticuerpo, que suele ser la inmunoglobulina G, desencadena una citólisis por fijación por linfocitos T citotóxicos. Está la tipo 3, que es la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, cuando se forman anticuerpos contra antígenos. Se depositan en tejidos como los renales, las articulaciones y el endotelio vascular pulmonar. Está la tipo número 4, que va a ser la hipersensibilidad de tipo retardado, que están causadas por la activación de linfocitos T citotóxicos y TH1. En las primeras exposiciones no suele dar reacciones, pero en exposiciones posteriores se pueden activar los linfocitos citotóxicos. Está la inmunidad, que es aquella que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo ataca sus propias células. Existen varios fármacos y otros productos que pueden producir erupciones cutáneas. Estas erupciones se suelen diagnosticar con eritema multiforme. Están la inmunotoxicidad, que van a ser lesiones del sistema inmunitario, que puede ser un efecto adverso de un tratamiento o bien el efecto buscando en un tratamiento. Con estos fármacos, el margen de seguridad en cuanto a lesión en los tejidos sanos es por lo general muy reducido, de modo que la eficacia del tratamiento dependerá de que las células cancerosas sean más sensibles que los tejidos sanos como tal. Está la hepatotoxicidad inducida por fármacos, que esta constituye la causa más frecuente de retirada de fármacos en los Estados Unidos. Cuando hablamos de hepatotoxicidad es cuando hay daño al hígado. Muchos de los casos de hepatitis fulminantes que aparecen tras la administración de tratamientos farmacológicos son idiosincrásicos, lo cual dificultan identificar a los pacientes en riesgo. Hay muchos medicamentos que nosotros debemos siempre de utilizar o de realizarle pruebas, díganse las transaminasas, que nos dan un criterio, y la creatinina, y entre las transaminasas está la transaminasa glutámico-pirúvica y está la transaminasa glutámico-oxalacética, que nos mide la función de los órganos internos. Y entonces, cuando existen las transaminasas alteradas, hay medicamentos que son hepatotóxicos, que no podemos utilizarlas. Dígase el ketoconazol, que son algunos de los antimicóticos que se utilizan con mucha frecuencia, sobre todo en las lesiones de la piel y otras lesiones también en el órgano. Está la toxicidad renal, también, que es el riñón. Se dice que es la vía principal de eliminación de fármacos y de sus metabolitos. La nefrotoxicidad suele manifestarse en forma de alteraciones en la hemodinámica renal, daños y obstrucciones tubulares que van a causar nefropatía glomerular y la nefritis intersticial.
Cuando hablamos de la nefrotoxicidad de los medios de contraste, está relacionada con la dosis y los pacientes con disminuciones previas al flujo sanguíneo medular renal están expuestos siempre a un mayor riesgo. Cuando hablamos del flujo sanguíneo medular, ¿por qué? Porque el riñón, dentro de sus partes internas en la anatomía, existe la pelvis renal. Y de la pelvis renal salen los cálices renales también. Cuando existe una disminución del flujo sanguíneo dentro de la pelvis renal y de los cálices renal, pueden ser estos pacientes de mayor riesgo o van a estar expuestos a mayores riesgos de toxicidad o nefrotóxica. Está la neurotoxicidad también, que suele deberse la mayoría de las veces al uso de antineoplásicos. Los medicamentos antineoplásicos, que son aquellos medicamentos que se utilizan para el cáncer, que pueden ser, ver también existir provocar una neurotoxicidad. Existe la teoría de que alteran el tránsito axónico y da lugar a entonces una neuropatía, tanto puede ser sensitiva como motora. Cuando hablamos de neuropatía sensitiva o motora, es porque el paciente puede perder la sensibilidad, que la sensibilidad puede ser táctil, térmica y dolorosa, y la sensibilidad motora también, que es cuando nosotros mandamos a accionar al paciente, por ejemplo, levanta un brazo, flexiona el brazo, flexiona los dedos, etcétera, que pueden provocar neurotoxicidad. Están los compuestos de platino que pueden tener efectos tóxicos directos sobre los nervios periféricos casi siempre. Está la toxicidad cardiovascular inducida por fármacos, que aquí se han identificado tres mecanismos importantes de toxicidad cardiovascular inducida por fármacos. Están las interacciones de muchos fármacos con los canales de potasio cardíacos, los cuales hacen que se prolonguen el QTC. Cuando hablamos de QTC, son registros electrocardiográficos. Está la onda Q, está la onda T y está la onda C, que podemos nosotros registrarlas en un electrocardiograma. Esto se te retarda la despolarización y entonces producen una arritmia cardíaca. Que las arritmias pueden ser de varios tipos. Está la bradicardia, una arritmia, la taquicardia, una arritmia, las taquicardias supraventriculares o supraauriculares son tipos de arritmia también. Existen también otros tipos más que le podríamos estar hablando, que serían las extrasístoles, que hay distintos tipos de extrasístoles, que pueden ser ventriculares, pueden ser auriculares, pueden ser de RNT, y que en dependencia del tipo de arritmia es el tratamiento que nosotros vamos a evaluar con ellos. Otros fármacos que tienen efectos tóxicos directos sobre los miocitos. Los miocitos son las células que van a conformar el músculo cardíaco, dentro del músculo cardíaco. Otros que son tóxicos para las válvulas cardíacas, por ejemplo, la fenfluramina, que ejerce un efecto anorexigeno deseado, aumentando siempre la liberación de serotonina y reduciendo a la vez la captación de la serotonina también. Está la toxicidad pulmonar, también, que van desde el empeoramiento agudo irreversible de síntomas asmáticos hasta lesiones crónicas caracterizadas por remodelación de los fármacos pulmonares y o fibrosis. Está la respuesta a la agresión, que está determinada en parte por la capacidad regenerativa del organismo, o sea, del órgano diana. Cuando el pulmón sufre lesiones reiteradas en las células de revestimiento epitelial, este se puede regenerar también. Si se producen ciclos frecuentes de lesiones epiteliales, pueden acumularse demasiado colágeno y demasiadas proteínas de matriz extracelular en los tabiques y en los espacios alveolares, lo cual dan lugar entonces a una fibrosis pulmonar como tal, o alveolar, que pueden ser. Está la carcinogenia, que son los fármacos que pueden causar cáncer, que se denominan cancerígenos. Hay determinados fármacos que pueden provocar o causar cáncer en el organismo. Un cancerígeno es una agresión química, física o biológica que causa tipos específicos de daños al DNA o que facilita la proliferación de células que portan mutaciones precancerosas. Están los iniciadores, actúan
dañando el DNA o interfiriendo en su replicación o en los mecanismos de reparación del DNA como tal. Existen también el tamoxifeno, que es un modulador de receptores estrogénicos no genotóxicos, que constituyen un tratamiento eficaz también en los pacientes con cáncer de mama, que ahí posteriormente le hablamos de ello también, que ustedes en su estudio independiente van a seguir profundizando en todo esto. Está la teratogenia por farmacoterapia, que la va a hacer la inducción de defectos estructurales en el feto, y un teratógeno es una sustancia que puede producir estos efectos. Por ejemplo, la exposición del feto a cualquier fármaco está determinada por la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco de la madre y por la capacidad del teratógeno activo de cruzar la placenta. Por eso se dice que la mujer embarazada no debe de consumir ningún medicamento durante las 8 primeras semanas del embarazo. Es prohibido, casi siempre. No debe de utilizar ningún medicamento. La organogenia se da entre las 3 y 8 semanas de gestación y es durante este periodo cuando los teratógenos tienen el efecto más profundo. Por eso es preferible no utilizar ningún tipo de medicamento en esta etapa. Aquí les traemos también los principios para tratar a un paciente con toxicidad, que va a estar siempre reduciendo e interrumpiendo la exposición al fármaco, administrando tratamientos específicos basados en antagonizar el mecanismo de acción, administrar medidas de soportes, etcétera, etcétera, que ustedes van a seguir buscando posteriormente. Todos estos que ustedes podrán ver aquí. Muchachos, hasta aquí la, la clase del día de hoy. Nosotros decirle, reiterarle nuevamente que las tareas que nosotros le podamos subir a ustedes tienen que tratar de subirla en las normas APA, siempre en normas APA. Bueno, aquel estudiante que no tenga la posibilidad de hacerlo digital, lo puede hacer a mano. No estamos en desacuerdo con eso, lo pueden hacer a mano. Pero el que pueda hacerlo debe siempre evaluar las normas APA. Cualquier duda que tengan, nos comunicamos. Ustedes tienen mi teléfono, nos podemos estar en contacto y vamos a estar evaluándolos poco a poco. Posteriormente les estaremos poniendo algunas tareas. Muchas gracias y tengan una feliz tarde todos.